Muy buenas tardes, estimados amigos. El tema que vamos a compartir el día de hoy es sobre las enfermedades inflamatorias de la próstata en el varón. Es muy conocida la alta incidencia de estas enfermedades a partir de los 40 años en todo varón. Y es que conforme pasan los años, la próstata, esta glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino, comienza a crecer de tamaño. Y al crecer de tamaño comienzan a producirse una serie de manifestaciones clínicas muy molestosas y que en todo caso toda persona mayor de 40 años, todo varón mayor de 40 años debe aprender a reconocer. Por eso que el tema de esta charla se trata sobre enfermedades inflamatorias de la próstata en el adulto mayor y cómo distinguir si un crecimiento de la próstata se trata de un problema benigno o maligno. Es fundamental conocer ciertas características o ciertas nociones de lo que es la próstata y su ubicación dentro de lo que es el aparato reproductor masculino y sus conexiones que tiene con el sistema genitourinario. La próstata es una glándula que tiene el tamaño de una nuez, imagínense amigos, muy pequeñita, que está situada debajo del suelo pélvico, debajo de la vejiga y delante del recto. De ahí únicamente al describir esta ubicación, ustedes podrán darse cuenta cómo un aumento del tamaño de esta glándula puede provocar síntomas urinarios, porque al aumentar de tamaño la próstata comprime la vejiga y por otro lado también puede causar manifestaciones clínicas en la área rectal, y eso es lo que ayuda a uno como médico a distinguir determinado tipo de enfermedad inflamatoria. La próstata juega un papel fundamental en el varón dentro de los órganos de la reproducción, porque es la que contribuye a producir el semen, este líquido lechoso que contiene los espermatozoides, y también rodea al conducto de la uretra. La uretra masculina es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el pene y de ahí hacia el exterior. Entonces, teniendo en consideración esto, nos damos cuenta de que es una glándula que juega un papel importante dentro de lo que es la vida sexual del hombre. ¿Cuándo comienza este problema de la próstata? Cuando ya pasan los 40 años, se puede evidenciar un crecimiento que obedece a factores de tipo inflamatorios, donde están involucrados determinadas sustancias que promueven la inflamación, pero también factores hormonales que van a generar un aumento o un crecimiento de la misma. Es posible, estimados amigos que se conectan a la transmisión de Facebook Live de todos los días martes del Dr. José Valverde, que este crecimiento al principio no produzca síntomas, que no produzca ningún tipo de cuadro clínico manifiesto. Y eso es lo que pasa en muchos varones, en que la próstata no le da ningún tipo de sintomatología, sino cuando se encuentra en una fase avanzada, donde puede generarse algún trastorno de tipo maligno como es el cáncer de próstata. Sin embargo, para no desviarnos del mensaje que les quiero dar, las enfermedades de la inflamatoria de la próstata se pueden clasificar en tres grandes grupos. Primero, lo que se conoce con el nombre de prostatitis, que esos son infecciones de la próstata de tipo bacteriana muy comunes en el varón mayor de 40 años. Tenemos la prostatitis, cuadros de tipo inflamatorio. También tenemos el crecimiento de la próstata, pero el crecimiento benigno de la próstata, el aumento de tamaño de la próstata,
que se conoce como hiperplasia benigna de la próstata, y también tenemos lo que se considera como el crecimiento anómalo de la próstata, crecimiento de tipo tumoral, crecimiento maligno, que es el famoso cáncer de próstata. Ahora, a diferencia de muchas otras enfermedades, estos tres grupos de enfermedades de la próstata no están relacionados. Es decir, cuidado, van a pensar, estimados amigos, que una infección de la próstata me puede llevar a un cáncer de próstata. Eso no es así. En esta glándula las enfermedades tienen un curso o un comportamiento totalmente diferente y no están estrechamente relacionadas entre ellas. Vamos a hablar primero de lo que se conocen como prostatitis. Las prostatitis son infecciones bacterianas que dan en los varones mayores de 40 años y que dan una sintomatología clínica muy característica. Ardor al orinar, esa necesidad de micción urgente, es decir, de ir al baño varias veces en el día con desesperación. Tercero, levantarse muchas veces en la noche para ir a efectuar el acto de la micción. Hay también casos de prostatitis en el que el paciente presenta dolor en la espalda, dolor en las caderas, dolor en las ingles, también dolor en el bajo vientre, como todos ustedes conocen cuál es el bajo vientre, por debajo de la zona umbilical, lo que en términos médicos llamamos dolor hipogástrico, la presencia de sangre en la orina, lo que se conoce como hematuria macroscópica. También podemos observar lo que se llama hemospermia, la presencia de sangre en el líquido seminal al efectuar la eyaculación. Todos estos síntomas forman parte del cuadro clínico que se conoce como prostatitis. Pero ojo, muchos de estos síntomas, también la sintomatología que acabo de describir, puede presentarse en un paciente que tiene otro tipo de enfermedad de la próstata, como dije, el aumento de tamaño benigno, que se conoce como hiperplasia benigna de próstata, y el famoso cáncer de próstata. Entonces, cuando usted, estimado amigo, comienza a tener estos síntomas, sobre todo el ardor al orinar, dolor en el momento de la micción, presencia de sangre en la orina, dolor en el área testicular, en el área del escroto, con el bajo vientre, acompañado de dolor en la ingle, la presencia también de sangre en el momento de la eyaculación, es decir, un semen con sangre, o usted está sufriendo de un problema inflamatorio de la próstata que tiene que ser valorado y visto por su médico de atención primaria. Generalmente los médicos que vemos las enfermedades de la próstata pueden ser los médicos internistas, los médicos clínicos, como el caso mío, que yo les estoy dando esta charla sobre próstata, o el médico urólogo. Cambia mucho el enfoque de acuerdo al tipo de tratamiento que uno desee dar. Por decir un ejemplo, estas prostatitis que son comunes en el varón ceden con un buen tratamiento antibiótico, es decir, administrar antibióticos por 7, 10, 14 días, de acuerdo a la magnitud de la infección prostática, es decir, el caso de la prostatitis. Y en mi experiencia, siempre estas infecciones se presentan en varones ya mayores, no de 40, son pacientes ya que tienen 45, 50 años en adelante, y comienzan estos crecimientos inflamatorios de la próstata. Es fundamental darles antibióticos por 8 semanas. Yo generalmente les doy un esquema muy agresivo por 10 días y luego reduzco la dosis a la mitad por un periodo de tiempo que puede ser de 15 días más, 30 días más, hasta lograr la completa curación de la infección prostática. Es importante en el caso de una prostatitis aguda en el varón
al igual que sucede en la mujer cuando tiene infecciones de vías urinarias, lograr una erradicación del germen, de la bacteria productora de la infección, porque de lo contrario podemos ya entrar a un territorio, a una enfermedad que se llama prostatitis crónica, y la prostatitis crónica es mucho más difícil de tratar porque tenemos ya una glándula prostática que está con un proceso inflamatorio crónico que no va a responder fácilmente al tratamiento con antibióticos y en el que tenemos muchas veces que usar otro tipo de medicación para poder relajar sobre todo ese tejido muscular liso prostático y promover una micción en el varón. ¿Qué es lo que más le molesta al hombre que padece problemas de próstata? Indudablemente que es la dificultad para orinar, porque no solamente hay el asunto del ardor al orinar, hay un retardo en la emisión de la orina, que es característico. Usted va al baño y en el momento en que quiere efectuar su acto de la micción, como que se enlentece ese reflejo de eliminar la orina y uno tiene que esperar hasta que salga la emisión de orina. O a veces usted ya está orinando y se entrecorta el chorro urinario. Otra característica es el chorro urinario débil, es decir, usted va varias veces al baño, pero cuando orina le sale un chorro pequeño. Y uno dice, tanta urgencia de ir al baño para encontrarme con la sorpresa de que he eliminado apenas un volumen pequeño de orina. Y entonces ahí es lo que hace la característica del modo de orinar de un paciente prostático, es ese chorro débil, esa lentitud en la emisión de la orina. Esto es lo que se conoce en términos médicos como polaquiuria. Polaquiuria significa ir varias veces al baño, pero orinar poco. Lo contrario que ocurre en los diabéticos, que ellos sí van varias veces al baño, pero orinan una gran cantidad de volumen urinario. Entonces, ya tenemos claro la sintomatología del paciente prostático. Por otro lado, también dentro de las características de lo que es la prostatitis, el paciente también tiene una disminución en la libido. ¿Qué es la libido? La libido es el apetito sexual. Por ende, la importancia del tratamiento de este tipo de problemas. No solamente hay que dar antiinflamatorios, si llegamos al caso de una prostatitis crónica, es decir, que la prostatitis aguda no se resolvió inmediatamente, hay que llegar a dar un tratamiento antibiótico mucho más amplio para poder de esa manera resolver clínicamente la enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese es uno de los tipos frecuentes de enfermedades prostáticas que nos dan a los varones después de los 40 años. Pero tenemos también el agrandamiento benigno de la próstata, es decir, esa próstata agrandada que comienza a dar los mismos síntomas de la prostatitis, pero un poquito no los síntomas tan floridos. El paciente que tiene la próstata agrandada generalmente se queja de chorro urinario débil, ardor al orinar, dolor en bajo vientre, pero no hay los otros síntomas tan característicos de una infección prostática, como el caso de la prostatitis aguda, donde hay inclusive hasta fiebre, escalofrío, además del dolor. Acá solamente es los síntomas miccionales, así le llamamos los médicos, o sea, los síntomas irritativos urinarios se presentan en el varón. Y entonces aquí sí, y eso en todo varón de 40 años, es importante no solamente un interrogatorio al paciente sobre los síntomas clínicos, sino los métodos diagnósticos. Y el método diagnóstico comienza desde el examen físico. El examen físico
nosotros los médicos hacemos un procedimiento que se llama tacto rectal. El tacto rectal quiere decir que yo tengo que explorar con mi dedo medio, introducirlo en el recto del paciente. Y aquí sí quiero explicar algo. Hay lamentablemente por el machismo que hay en nuestra sociedad latinoamericana, lo que no ocurre ni en Estados Unidos ni Europa, hay muchos varones que no se dejan efectuar el tacto rectal porque creen que estamos violentando su masculinidad al introducir el dedo para poder palpar la próstata. Y yo les digo que es fundamental el tacto rectal, porque ahí yo me doy cuenta no solamente que una próstata está aumentada de tamaño, sino aspectos muy sutiles como la consistencia, la firmeza de la próstata y si hay algún tipo de masa que está lateralmente junto, un crecimiento anómalo que ya me puede indicar que estamos ante la presencia no de un crecimiento benigno, sino de un maligno. Porque el tacto rectal, estimados amigos que se conectan a la transmisión, me permite diferenciar el aspecto inflamatorio de la próstata. Si es un agrandamiento benigno, encuentro una próstata grande, con una superficie lisa, firme, al efectuar el tacto rectal, pero si es una consistencia leñosa, puede ese paciente estar desarrollando ya un cáncer de próstata, es decir, un tumor maligno de próstata. Si ven lo importante que es que efectuar el tacto rectal en el paciente que tiene ya síntomas de próstata. El otro examen importante es el antígeno prostático específico, que es uno de los exámenes más maravillosos que puede contar ahorita el médico en estos momentos, porque es una batería de examen que me permite ver si ese proceso inflamatorio que estamos viendo es benigno o maligno. Generalmente el antígeno prostático, que ustedes han visto que algunos colegas cuando ustedes han consultado se los pide como un examen que se llama PSA. Ese PSA puede ser el PSA, antígeno prostático total, es decir, la cantidad total del antígeno prostático. Y ustedes dirán, doctor, yo sí he escuchado esto del antígeno prostático, pero ¿por qué? ¿Qué es el antígeno prostático? El antígeno prostático es una proteína que se produce ahí mismo en el tejido prostático. Ahí mismo donde tenemos el líquido lechoso, que es el semen, donde están las proteínas del semen y donde está también este antígeno, esta proteína. Cuando hay un crecimiento anómalo, existe un escape de ese antígeno desde la próstata a la sangre. Y ahí yo puedo ver la magnitud del crecimiento de la próstata. Entonces, ahí existe lo que es el antígeno prostático total y el antígeno prostático libre, PSA total y el PSA libre. Cuando yo tengo la elevación de un PSA total y un PSA libre, no hay que alarmarse. Y el médico con una sonrisa en sus labios le transmite esa buena noticia al paciente. Amigo, no se preocupe, lo que usted tiene es un simple crecimiento benigno de la próstata, porque tiene usted elevado tanto el PSA total como el PSA libre. Pero en cambio, cuando usted tiene el PSA total elevado y el PSA libre no está elevado, sino que está normal, ojo, porque puede ser un cáncer de próstata que ya el paciente está desarrollando. Si ven la importancia del antígeno prostático en medicina para detectar los problemas de la próstata. Y todo hombre, varón mayor de 40 años debería hacerse esta prueba para determinar justamente si es que estamos ante la presencia de un proceso benigno o un proceso maligno. Pero ojo, en medicina, estimados amigos, 2 más 2 no es 4, puede ser 2 más 2, 5. Entonces, el hecho de que esté elevado el antígeno prostático total, o sea, el PSA total, y el otro esté normal, no indica ya
una sentencia definitiva de que el paciente tiene cáncer de próstata. Hay que efectuar el tacto rectal. Es decir, que una buena metodología de estudio de la próstata consiste en un buen interrogatorio clínico al paciente y segundo, el tacto rectal en la parte de la valoración clínica del examen físico. Luego, las pruebas de laboratorio, se pide siempre exámenes generales, una biometría hemática para ver pues, si hay una infección crónica, la presencia del antígeno prostático que no puede faltar, la función renal, porque muchas veces cuando hay una próstata que ha estado crecida por mucho tiempo, también comprime, puede provocar una lesión en los riñones y puede generar pues, un problema de insuficiencia renal crónica. Por eso que es importante valorar también la función renal de un paciente que tiene la próstata agrandada. Pero además de eso, tenemos un examen sencillo que está al alcance del bolsillo de los ecuatorianos, el eco prostático, es decir, el eco de próstata, que no es otra cosa que un eco pélvico, pero enfocado específicamente con mayor especificidad sobre la próstata, el eco prostático. Uno como médico clínico, tú haces estos exámenes de laboratorio que te dije, te haces el antígeno prostático total y libre y el eco prostático, y con eso tenemos los 3 elementos importantes para enfocarte un buen tratamiento de tu próstata. Ahora, los síntomas del crecimiento anómalo de la próstata, los crecimientos, benignos de la próstata, o sea, la hiperplasia benigna de próstata, se los puede tratar ahorita con unos medicamentos que son fabulosos, que son los bloqueadores alfa-1, medicamentos que personas que no han ido a un hospital público y se ha hecho valorar por un médico internista o médico clínico, como el caso mío, o con un urólogo, le ha recetado productos como la doxazosina, la tansulosina. Son medicamentos que relajan la fibra muscular de la próstata y relajan ese músculo vesical, porque los síntomas de la próstata se producen porque el crecimiento de la próstata comprime la vejiga, el cuello vesical, y no deja salir la orina de una manera fluida. Entonces, estas medicinas como la tansulosina, doxazosina, la terazosina, relajan la musculatura lisa prostática y vesical y permiten que el paciente pueda orinar con bastante facilidad. Qué alivio es para el paciente cuando toma estos medicamentos y va al baño y puede generar un chorro fuerte y él se dice a sí mismo, qué alivio, Dios mío, porque verdaderamente le produce un gran alivio. Pero el otro tipo de tratamiento que se usa son los medicamentos que ayudan a reducir el tamaño de la próstata, porque de nada me vale relajar el músculo liso de la próstata para que el paciente pueda orinar bien, si no le disminuye el tamaño de la próstata, porque sigue habiendo la compresión hacia la vejiga y por lo tanto estamos en un círculo vicioso. Existen ahí unos productos que son unos bloqueadores de la formación de dihidrotestosterona que se llaman inhibidores de la alfa-reductasa. Son unos medicamentos que bloquean que la testosterona en la próstata se convierta en dihidrotestosterona, y al hacer esa conversión se genera pues el agrandamiento de la próstata. Entonces hay sustancias como el finasteride que disminuye el tamaño de la próstata y que uno lo usa generalmente con estos bloqueadores alfa-1 para mejorar la sintomatología. Inclusive hay estudios que dicen que el uso de estas drogas como los inhibidores de la alfa-reductasa, que son medicamentos que disminuyen el tamaño de la próstata, previenen el cáncer de la próstata, pero eso todavía está en estudio. Ahora bien, acuérdense, estimados amigos, exámenes de laboratorio generales donde pedimos una biometría hemática, un examen de orina para ver si hay glóbulos rojos en la orina, el antígeno prostático, que en sangre se pide ese examen, el eco prostático
son las 4 herramientas para identificar todos los trastornos de la próstata. Pero a eso se suma, obviamente, la valoración clínica de tu médico exhaustiva, que te examine adecuadamente, y obviamente la exploración rectal. Hasta ahorita hemos cubierto 2 grupos de enfermedades. Las prostatitis, que ya las tenemos claro que son las infecciones más comunes, son infecciones bacterianas de la próstata, y la hiperplasia benigna. La hiperplasia benigna, como su mismo nombre lo dice, es benigna. Es decir, que normalmente lo que te causa es molestia. Aquí vendrá la pregunta de algún amigo oyente, de un amigo que se está conectando a la transmisión, y debe preguntar: doctor, ¿y para cuándo queda la cirugía? Porque yo vi que a mi papá le hicieron una cirugía de próstata porque ya los síntomas no lo dejaban orinar bien. Aquí les digo una cosa, estimados amigos. Hoy por hoy, con los medicamentos que tenemos actualmente, se puede posponer una cirugía de próstata, salvo que el crecimiento de la próstata verdaderamente esté generando ya problemas que no responden, aunque yo lo dudo mucho, con la medicación que existe en la actualidad. Está indicada la cirugía. Pero en lo que respecta a la cirugía de próstata, hay que tomar también en consideración si estamos hablando de un varón que está todavía en su etapa reproductiva, que todavía es sexualmente activo, porque la cirugía de próstata trae también inconvenientes. Algunos pacientes quedan con disfunción eréctil, sobre todo personas de 50, 55 años, he visto ese problema, hasta 60 años, que ya no pueden reanudar una vida sexual activa. En cambio, si se trata ya de una persona de 75, 80 años de edad, en donde no le digo que no haga sexo, que no tenga actividad sexual, pero tal vez ya es más, no es una cuestión tan apremiante para el varón, se podría considerar la cirugía de la próstata en esa edad, pero no en un joven de 50 y de 55 años de edad. Y además de las infecciones prostáticas, es decir, las prostatitis agudas y crónicas, y la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento de la próstata que se agranda pero que no es maligno, llegamos al cáncer de próstata. El cáncer de próstata, les cuento que cuando se lo detecta inicialmente, el paciente responde a terapias de tipo hormonal, pero cuando ya está avanzado, generalmente esa es una gran tristeza, que muchos pacientes, cuando ya han estado con los síntomas, no se pusieron en manos de su médico de cabecera, su médico internista, médico clínico o urólogo, y llegaron a un cáncer de próstata avanzado. Porque les cuento que en mi experiencia clínica, la gran mayoría de los cánceres de próstata lo descubrimos los médicos cuando ya están haciendo metástasis a la columna. Y es típico en un varón mayor de 50 años que comienza de repente a sentir unos dolores bárbaros, intensos en la espalda, en la parte media, en la parte baja de las caderas, que no tienen relación con problemas de columna porque no los ha sufrido nunca ese paciente, y que además de eso comienza a tener que ya en los meses previos molestias significativas al momento de orinar. Estamos pudiendo estar a las puertas de un cáncer de próstata avanzado, y verdaderamente ya cuando hay metástasis, el cáncer de próstata metastiza rápido a la columna y la muerte verdaderamente es bien triste, porque los dolores óseos de la metástasis del cáncer de próstata, se lo juro que solamente, ni siquiera con la morfina, el paciente adquiere un alivio total. Esa ha sido la charla de hoy de su amigo el doctor José David Valverde: enfermedades inflamatorias de la próstata, cómo distinguir si un crecimiento de la próstata es benigno o maligno. Ya lo dijimos que es importante el tacto rectal, el antígeno prostático y la ecografía para poder dilucidar el problema. Y cuando no espere usted, amigo, llegar a situaciones mayores, cuando tenga ya síntomas de la próstata, busque a su médico para que en este caso le dé un tratamiento médico eficaz.
Terminamos esta transmisión desde Milagro. Les habló el doctor José David Valverde Velázquez. Yo soy médico clínico. Atiendo todos los días, de lunes a viernes, aquí en la ciudad de Milagro, desde un consultorio aquí en la calle Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde, en el centro médico del doctor Javier Loque, en la planta baja. Ya no estamos en el primer piso, estamos en la planta baja. Y mi horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. De lunes a viernes, los días sábados atendemos en Guayaquil, en mi consultorio de Urdesa Norte, calle Secta, número 204 y avenida Segunda, en horario de atención de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y en la provincia de Santa Elena, los días sábados en la mañana, en mi consultorio que está ubicado atrás del Centro Comercial Buenaventura Moreno, barrio John F. Kennedy, calle 19, entre avenida 4 y 5, frente al taller electromecánico San Patín, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Que tengan una muy buena noche. Mi número telefónico conmutador, mi celular, el 09 85 92 14 53. Le repito el número telefónico 09 85 92 14 53. Estamos listos para atender. Buenas noches.